Documentación respaldatoria. La preparación manual de un asiento puede realizarse a partir de la lectura de formularios que la entidad emite o recibe con motivo de transacciones con terceros o de operaciones internas. Acá tenemos que plantearlos como ejemplos a las facturas de compras o facturas de ventas o a los recibos, ¿sí?, que puede emitir la entidad o que puede recibir, que reflejan las cobranzas o los pagos, a los remitos y a otras documentaciones internas como por ejemplo las órdenes de compra o las notas de pedido emitidas hacia terceros, otras presupuestos y demás documentaciones. También tenemos otros documentos importantes como las actas de asamblea y de directorio, las escrituras, los contratos, etcétera, que hay que tener en cuenta y presente para poder interpretar el hecho económico o la operación que se desarrolla. También tenemos informaciones fiables sobre hechos del contexto, cotizaciones públicas de tipo de cambio, costos de reposición, etcétera. Y también tenemos información o documentación respaldatoria salidos de otros sistemas manuales o computarizados, como por ejemplo el cálculo de las depreciaciones o el cálculo de los sueldos, en el caso de las liquidaciones de sueldos. Examen de datos captados. Cuando la contabilidad toma conocimiento de un hecho, debe analizar si esto implica una variación patrimonial que debe ser registrada, si se trata de una responsabilidad por la recepción de activos de tercero, acuérdense acá el tema de las cuentas de orden, si se dispone de la información necesaria para medir los efectos del hecho, ya sea de acuerdo con las políticas contables adoptadas o de manera siempre objetiva y fiable. Siempre la contabilidad registra, siempre que se pueda medir y siempre que se pueda verificar esa medición. Para disminuir la posibilidad de omitir la registración de un hecho que debe ser contabilizado o de asignar medidas contables inadecuadas, deben practicarse actividades de control. En primer lugar, se debe verificar que no falten comprobantes, para lo cual se puede, primero, controlar la secuencia numérica de los comprobantes e investigar las discontinuidades que se observen. O segundo, hacer lo mismo con los comprobantes empleados para la validación de los contabilizados. Tercero, verificar al final de cada periodo contable que se hayan registrado todos los hechos típicos de naturaleza repetitiva. Debe evitarse que algún comprobante se contabilice dos veces. Para esto es conveniente estampar en cada comprobante un sello de registrado o contabilizado. Los comprobantes que no superen estos controles deberían ser rechazados, corregidos, reingresados y sometidos nuevamente a los mismos controles de entrada. Los pasivos que surjan de operaciones no autorizadas deben ser contabilizados, pues la falta de cumplimiento de normas internas no es oponible a terceros. Si la entrada a un sistema contable fuese salida de una rutina computadorizada, los controles antes mencionados deberían haberse previsto al diseñar la rutina. Las registraciones. Una vez concluidos todos los análisis conceptuales anteriores, debemos preparar los borradores de asientos para ser volcados en el mayor general o auxiliares y el diario general o auxiliar cuando la contabilidad es manual. Como le dije anteriormente, esto lo repasamos. Y en base de datos electrónicos cuando la contabilidad es computadorizada. Preparación de informes. Para la preparación de informes contables se emplea la información almacenada por el sistema. En la contabilidad manual, los datos a utilizar para la preparación de los informes aparecen en las correspondientes cuentas y principalmente se consideran los saldos acumulados a la fecha del informe. En una contabilidad computadorizada, los informes son preparados por orden a partir de la lectura y clasificación de datos que se encuentran en la base de datos. Es importante la organización del sistema contable e incluye la adopción de decisiones sobre cuestiones como informes a preparar, su contenido, su forma, su unidad de medida y periodicidad de emisión.
tarea a ser ejecutada por cada persona que interviene en el sistema contable, los medios materiales a utilizar, ¿sí? Si va a ser manual o va a ser computadorizada, tenemos que tener presente, los programas a utilizar en las tareas principales y auxiliares, las cuentas por usar y qué cuentas. El plan de cuentas es justamente la sistematización del conjunto de cuentas a utilizar en el sistema contable, la cantidad y características de los registros a utilizar, los circuitos que deben seguir los comprobantes. Eso es sustancial e importante y debe quedar claro para todos los integrantes del sistema contable y de los integrantes de la organización. Los diversos controles de entrada, de los que hablamos hace un ratito, y secuencia en que se efectuarán las anotaciones contables. Los controles a practicar sobre la entrada de los datos a cada proceso contable, sobre los datos de salida de cada proceso y sobre los saldos. Deben tenerse presentes los requerimientos legales sobre la manera de llevar los registros contables. Aspectos especiales del procesamiento. Las anotaciones practicadas en los diarios auxiliares deben hacerse de manera de que sea fácil obtener los totales acumulados como consecuencia de los débitos y créditos anotados en cada cuenta. Dichos totales deben volcarse a los correspondientes asientos resúmenes, a ser transcritos en el diario general y registrados en el mayor general. Hablábamos hoy de subdiarios, bueno, serían los diarios auxiliares. Controles de salida. Tras cada proceso contable, los registros actualizados deberían someterse a controles que permitan detectar errores de contabilización que deban ser corregidos. En el caso de asientos, deben controlarse siempre que los importes debitados coincidan con los acreditados. Nunca un asiento contable debe resultar desigual, porque recordemos que por el método de la partida doble, los asientos contables en los asientos contables se involucran por lo menos dos cuentas que deben ser de montos iguales en el debe y en el haber. Los controles periódicos del sistema contable deberían realizarse los siguientes: preparar listas de los saldos de las cuentas del mayor general y verificar que la suma de los saldos sea nula. Preparar listas de los saldos de mayores auxiliares y verificar que sus totales coincidan con los saldos de las pertinentes cuentas de control. Por ejemplo, mayores auxiliares como la cliente Ramón González es un mayor auxiliar de la cuenta de control clientes, ¿sí? Comparar y conciliar los saldos contables con los informados por terceros. Esto es importante también, con los que nos informan los resúmenes de cuenta que nos envían los proveedores. En intervalos razonables, comparar los saldos contables con los resultados de los recuentos físicos. Siempre se pueden hacer recuentos físicos, mercaderías o un arqueo de caja. Y analizar las partidas componentes de los saldos de cuentas de activo y pasivo no alcanzados por los controles anteriores. ¿Cómo se corrigen los errores? Los errores de contabilización detectados con motivos de los controles practicados deben ser corregidos. Errores contables típicos, y hay siempre alguna omisión de asientos, o asignación de medidas contables que no corresponden a las políticas contables adoptadas, o la utilización de cuentas distintas a las correspondientes. En ese caso, los errores de emisión se salvan asentando lo omitido, siempre respetando el orden en el que se hayan registrado, es decir, después del último asiento se registra el asiento omitido. Y para corregir los errores, lo mejor es anular el asiento erróneo y luego registrar el correcto, o realizar lo que decimos nosotros también un contraasiento.